Estamos ahí entonces. Bueno, buenas tardes. Para mí es un halago estar aquí con ustedes en el marco de nuestro 13º aniversario del servicio de UCI, al cual pertenezco. Y bueno, vamos a empezar entonces con la charla que hemos preparado. ¿Quién no ha estado frente a un paciente con shock circulatorio? Creo que todos los que manejamos o trabajamos con pacientes críticos en alguna oportunidad, tal vez muy frecuente, hemos estado frente a un paciente con shock circulatorio, porque definitivamente es una de las causas más frecuentes de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Es importante la evaluación clínico-gasométrica en el contexto de shock circulatorio. Esta es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy con esta ponencia. Siguiente, por favor. Durante esta charla vamos a revisar entonces la evaluación clínica inicial y nos vamos a centrar en las 3 ventanas de la falla circulatoria. Y también vamos a revisar los principales parámetros gasométricos desde el punto de vista de sus bases fisiológicas. En aras del tiempo se han escogido 2 de estos parámetros, uno es la saturación venosa de oxígeno y el delta de CO2. Siguiente, por favor. Para irnos introduciendo un poco al tema de shock circulatorio, Eh, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos históricos con respecto al término shock o desde cuándo se utiliza el término shock. Y para eso nos remontamos a los años 1743 y la traducción del francés al inglés de un manuscrito sobre heridas de bala atribuido al francés Henry Legrand, donde por primera vez se menciona la palabra shock. Posteriormente, en los años 1805, tenemos lo que sería la primera descripción gráfica de un paciente en shock, realizada por el pintor estadounidense Benjamin West, en el cual nos narra gráficamente la muerte del almirante Nelson, un personaje que tuvo un fuerte papel en las campañas napoleónicas y que, como vemos en la imagen, Benjamin West trata de decirnos cómo es que se vio este paciente, este personaje que fue herido por un impacto de bala y que posteriormente tuvo un periodo de agonía de 3 horas, en la cual deja claro como parte de las manifestaciones clínicas de este personaje, la palidez marcada, como vemos en la imagen, que contrasta con los rostros pletóricos de los acompañantes. Posteriormente, en los años 1827, Georges Guittret utilizó la palabra para asociar por primera vez la respuesta fisiológica frente a una lesión. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la evaluación clínica inicial de un paciente en shock, se nos viene a la mente parámetros como la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es indudable que si nosotros encontramos a un paciente con hipotensión sostenida, taquicárdico, diaforético, entonces definitivamente estamos frente a un contexto de shock circulatorio. Pero ¿qué pasa cuando estamos en las fases iniciales? ¿Cómo podemos reconocer a este tipo de pacientes? ¿O cómo podemos reconocer esta situación de manera temprana? Recordemos entonces que si bien la hipotensión es un signo cardinal para determinar shock, no siempre está presente,
puesto que en la primera etapa del shock circulatorio tenemos toda una serie de mecanismos de compensación que finalmente enmascaran la hipotensión. Ante esto, Jean-Louis Vincent hace una excelente analogía con respecto a cómo identificar a un paciente en shock circulatorio, o cómo podemos evaluar inicialmente a un paciente con shock circulatorio. Y la analogía es la siguiente. Él dice, si para evaluar los daños causados por un siniestro en un edificio miramos a través de las ventanas del mismo, entonces nosotros podemos evaluar la perfusión de un paciente a través de tres ventanas. La ventana cerebral, la ventana de la piel y la ventana renal. Siguiente, por favor. Y para evaluar estas ventanas, no necesitamos de la última tecnología, no necesitamos de ser invasivos, nos basta con utilizar habilidades básicas como escuchar, sentir y observar. Y así entonces vamos a ir evaluando cada una de las ventanas, ¿no? La ventana cerebral en la cual vamos a evaluar el estado mental alterado. Estos cambios pueden ser tan discretos como cambios en la capacidad de la atención, como los más ominosos, como los cambios como un estado comatoso como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Recordemos entonces que el primer mecanismo para preservar la perfusión tisular es disminuir la perfusión de los órganos considerados como no vitales, ¿no? En este caso, llámese la piel y llámese los riñones, ¿no? Entonces, en la ventana de la piel vamos a evaluar la perfusión cutánea anormal. Es muy frecuente, y ya lo hemos visto, pues que desde incluso años atrás se representaban, como hemos visto en la pintura inicial de Benjamin West, en la que la palidez era sin duda una de las características más llamativas y más notables. También encontramos con mucha frecuencia la frialdad y la humedad de la piel. Sin embargo, voy a hacer hincapié en dos signos que son muy importantes y que se traducen con un incremento de la morbimortalidad. Tenemos aquí entonces al moteado y al llenado capilar prolongado. Siguiente, por favor. Y aquí no podemos dejar de mencionar el Mottling Score. Creo que esta es una herramienta que todos utilizamos en el servicio para poder identificar los cambios en la piel, ¿no? Allí tenemos la escala de valoración. 0 es que no presenta este tipo de moteado, ¿ya? Y por cada incremento de la extensión del mismo, vamos a ver que se va a correlacionar directamente con un incremento de la mortalidad. En el gráfico que tenemos al costado, podemos observar, es un gráfico de Kaplan-Meier, podemos observar cada una de las puntuaciones, de los rangos de puntuaciones del Mottling Score. Y aquí podemos ver entonces que a más puntaje del Mottling Score disminuye la supervivencia, ¿no? Para un puntaje de 4 a 5 tenemos una mortalidad, un incremento de la mortalidad hasta en el 92%. Y con respecto al tiempo, también podemos hacer hincapié en algo muy importante, ¿no? Los pacientes que presentan un Mottling Score de 4 a 5, la posibilidad de fallecimiento durante las primeras 24 horas es bastante alta, ¿no? La siguiente, por favor. El tiempo de llenado capilar. Sin duda, si a cada uno se le pregunta cómo evalúa el llenado capilar, eh,
me darán diferentes maneras de realizarlo y también de pronto me darán diferentes cortes de realizarlo. Entonces, este es sin duda el principal problema de la valoración del tiempo de llenado capilar, ¿no? La variabilidad interobservador y los puntos de corte. Sin embargo, el grupo Andrómeda hace un esfuerzo por tratar de unificar los criterios para la evaluación del llenado capilar. Lamentablemente, no sale el video que tenía preparado para acá, pero dentro de los pasos que plantea el grupo Andrómeda para hacer la medición del tiempo de llenado capilar, tenemos que se utiliza, o idealmente se debe utilizar, un portaobjetos, a través de la cual se debe aplicar presión firme en la superficie ventral de la falange distal del dedo índice por aproximadamente 10 segundos hasta que la piel palidezca, y posterior a ello se debe soltar hasta que la piel vuelva a la normalidad. Idealmente esto se debe hacer con un cronómetro. Y como punto de corte se establece un tiempo mayor de 3 segundos como anormal. Siguiente, por favor. Y como última evaluación, o la última ventana evaluada, es la ventana renal. Y aunque aquí también hay discordancia contra los puntos de corte entre uno y otro estudio, es indudable que una disminución de la diuresis o la ausencia de la diuresis nos transmite una disminución de la perfusión renal. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí. Todos los signos clínicos descritos representan una señal de advertencia en cada paciente en contexto de una enfermedad aguda. Y aunque ninguno de los signos clínicos mencionados es específico y sensible, justifican una mayor investigación clínica y seguimiento. Las mejoras en las manifestaciones clínicas de la falla circulatoria aguda pueden verse como un éxito en la reanimación. Siguiente, por favor. Ahora, la anterior. Ahora vamos a ver los principales parámetros gasométricos a considerar en la evaluación del shock circulatorio. Y aquí es importante considerar que debemos saber por qué estamos utilizando un parámetro para realizar alguna conclusión con respecto al paciente. No se trata definitivamente de seguir un algoritmo de subidas y bajadas de un indicador sin saber por qué lo estamos utilizando o qué nos transmite esa medición del indicador, ¿no? Aquí empezaremos entonces con la saturación venosa de oxígeno. La siguiente, por favor. Para entender la saturación, ¿qué nos traduce o qué nos traduce una saturación venosa de oxígeno o cómo la vamos a interpretar? Es necesario reconocer sus bases fisiológicas, y para ello, la siguiente, por favor, tenemos que hacer un recordaris de lo que significa el aporte, el consumo y la extracción de oxígeno. Así entonces, ya sabemos que cuando hablamos o cuando estamos hablando de shock circulatorio nos estamos refiriendo a una condición en la cual hay un aporte de oxígeno insuficiente para el consumo de oxígeno, y pues vamos a empezar desmenuzando cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, empezamos con el aporte de oxígeno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Nos estamos refiriendo al volumen de oxígeno transferido desde los pulmones hasta los tejidos por cada minuto. Y sus principales determinantes, como lo podemos observar ahí, son el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Entendiéndose como contenido arterial de oxígeno a la suma
del oxígeno que es transportado por la hemoglobina, como lo podemos observar en la fórmula, más el oxígeno que está disuelto en el plasma. Por otro lado, cuando hablamos del consumo de oxígeno, lo podemos y evaluamos los determinantes, vemos que los determinantes son el gasto cardíaco y la diferencia del contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno, ¿no? Acá tenemos cada una de las fórmulas disgregadas, ¿no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de extracción de oxígeno? Nos estamos refiriendo sin duda a la relación entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. Y aquí sí tenemos que hacer hincapié, o vamos a tratar de que se pueda entender, porque en base a ello es que vamos a poder entender nosotros también a qué se debe un incremento de la saturación o qué nos traduce la saturación venosa de oxígeno, ¿no? Si nosotros extendemos esta fórmula acá, vamos a tener los siguientes datos, ¿no? Finalmente, después de realizar una serie de pasos matemáticos, tenemos una simplificación de la fórmula. Hoy ya sabemos que el oxígeno disuelto en el plasma, en aras de una simplificación, la vamos a dejar de lado porque no contribuye de manera significativa. Y entonces tenemos que la tasa de extracción está determinada por la diferencia de la saturación de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno sobre la saturación de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno. Y si queremos simplificar aún más esta fórmula y consideramos que habitualmente la saturación de oxígeno de un paciente es 100%, entonces podemos decir que la relación la relación o la fórmula más simplificada quedaría como 1 menos la saturación venosa de oxígeno. De allí entonces que cuando hablamos de saturación venosa de oxígeno, ya sea en sus dos modalidades, ya sea utilizando la saturación venosa mixta o ya sea utilizando la saturación venosa central, estamos haciendo una evaluación indirecta de la tasa de extracción. Siguiente, por favor. ¿Y qué sucede durante el shock circulatorio? Aquí entonces tenemos que desde que se inicia el shock circulatorio hasta que tenemos una crisis energética, se describen dos momentos. Una fase de independencia del suministro, en la cual una disminución progresiva del aporte de oxígeno no genera ninguna variación en el consumo del mismo. Esto probablemente porque se dé un incremento de la tasa de extracción de oxígeno y por la reserva fisiológica en cuanto al aporte de oxígeno, hasta que llega un punto crítico. Cuando se llega a un punto crítico, es decir, cuando ya los mecanismos compensatorios de nuestro organismo se han agotado, empieza una fase lineal de dependencia del suministro, en la cual cada disminución del aporte del oxígeno generará una disminución progresiva del consumo de oxígeno. Siguiente, por favor. Y para poder emplear lo que había mencionado anteriormente y poder centrarnos otra vez en entender el aporte, el consumo y la tasa de extracción, vamos a hacer un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Consideremos una persona en reposo de aproximadamente 70 kilogramos, con una temperatura de 37 grados centígrados,
un pH de 7.4, un PO2 de 100 milímetros de mercurio y una hemoglobina de 14 miligramos por decilitro y una saturación de oxígeno de 100%. Entonces, para este paciente o para esta persona, tenemos un gasto cardíaco aproximado de 5 litros por minuto. Si utilizamos la fórmula que ya les había mencionado para calcular el aporte de oxígeno, vamos a tener que en esta persona en particular, el aporte va a ser de 1000 mililitros por minuto, de lo cual una persona en reposo constante, el consumo de oxígeno estimado es de aproximadamente 250 mililitros por minuto. Esto en relación al aporte de oxígeno, si nosotros realizamos la fórmula que ya les había mencionado, que aquí es bastante sencillo realizarlo, podemos encontrar que este paciente tiene una tasa de extracción del 25%. ¿Qué significa entonces? Que la sangre que regresa a los pulmones, el oxígeno que regresa, perdón, a los pulmones a través de la circulación, representaría el 75% del aporte de oxígeno. Es decir, sería aproximadamente 750 mililitros por minuto. ¿Y para qué nos sirve saber eso? Entonces, recordemos la primera fórmula. A ver, un ratito, a ver, vamos a ver si es que funciona esto. Y ya está. Ya, recordemos entonces esta fórmula de acá, en la que si despejamos nosotros la saturación venosa de oxígeno, vamos a establecer una relación en la cual la saturación arterial de oxígeno por 1 menos la tasa de extracción finalmente nos va a calcular el porcentaje o la saturación venosa de oxígeno. Si hacemos el cálculo, vemos entonces que la saturación venosa de oxígeno en este paciente va a ser de aproximadamente 75%. Esto denota definitivamente la estrecha relación que existe entre la saturación venosa de oxígeno y la tasa de extracción. Si desmenuzamos más aún la fórmula, vamos a poder observar que van a haber diferentes determinantes de la saturación venosa de oxígeno. Y aquí podemos reconocer rápidamente en esta fórmula que va a estar determinada, o algunos de sus determinantes son la saturación arterial de oxígeno, el gasto cardíaco, la hemoglobina y el consumo de oxígeno. Acá tenemos una gráfica en la cual se evalúan cuáles de los determinantes tiene mayor incidencia o tiene mayor peso en la saturación venosa de oxígeno. Y aquí vemos que la saturación arterial de oxígeno tiene una relación directa lineal con la saturación venosa de oxígeno. Otro aspecto importante a rescatar en esta gráfica es que los cambios relacionados con la hemoglobina y con el gasto cardíaco, como lo observamos aquí, ya generan el mismo cambio en la saturación venosa de oxígeno. ¿Y qué sucede entonces? Este es un punto y aparte. ¿Qué sucede con la saturación venosa en la sepsis y en el choque séptico? ¿Tendrá el mismo comportamiento? No. Aquí entonces vamos a observar que en la mayoría de los pacientes que están inmersos en un proceso séptico, los valores normales
suprafisiológicos revelan en realidad la incapacidad de las células para extraer el oxígeno, o de lo contrario también podremos considerar como un mecanismo de este incremento un shunt microcirculatorio. Bueno, ya hemos revisado los aspectos fisiológicos de la saturación venosa de oxígeno. Y les había comentado que existen dos maneras de medirlo, ¿no? A través de la saturación venosa mixta y a través de la saturación venosa central. Cuando hablamos de la saturación venosa mixta, nos estamos refiriendo a la sangre obtenida o la saturación venosa medida a nivel de la arteria pulmonar, ¿no? Y para eso obviamente necesitamos ser mucho más invasivos y medirlo a través de un catéter de Swan-Ganz. Mientras que la saturación venosa central de oxígeno es medida a nivel de la vena cava superior centímetros antes del ingreso a la aurícula derecha, y que ambas se correlacionan muy bien, ¿cierto? Hay una diferencia de 5 a 7% en cada uno. ¿Pero qué transmite o qué refleja cada uno? ¿No? La saturación venosa mixta nos transmite el promedio del consumo del oxígeno de todo el cuerpo, a diferencia de la saturación venosa central, en la cual nos habla o nos traduce información acerca del consumo de oxígeno del territorio cefálico y de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, hay una buena correlación entre uno y otro, y es la que nos permite ser menos invasivos a la hora de medir este parámetro, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca del delta de CO2. Y aquí también hay bastantes cosas interesantes. Ujú. Ya. Empezamos entonces revisando o haciendo hincapié en que los parámetros derivados del CO2 nos pueden proporcionar información valiosa sobre la macrohemodinamia y sí, también sobre la microcirculación, especialmente durante las primeras horas del shock. Y analizaremos entonces los principales puntos desde una perspectiva fisiológica, ¿no? Vamos entonces a hablar de la producción aeróbica del CO2 y de la producción anaeróbica del CO2. Entonces, recordemos que el CO2 es un producto metabólico terminal generado durante el ciclo de Krebs, y que la producción de oxígeno está directamente relacionado con el consumo de oxígeno y también del cociente respiratorio. Ya sabemos que el cociente respiratorio no varía mucho, que los rangos normales varían entre 0,6 a 1, ¿ya? Siendo entonces el principal determinante de la producción de CO2 el consumo de oxígeno. Debemos recordar esto porque más adelante algunos datos con respecto a las fórmulas nos va a servir mucho recordar este dato, ¿no? Entonces, si el delta, perdón, si el consumo de oxígeno está directamente relacionado con la producción de oxígeno, y nosotros sabemos que a través de la fórmula por el método de Fick que relaciona el consumo de oxígeno sobre la cantidad arterial de oxígeno menos la cantidad, el contenido venoso de oxígeno, entonces mediante esta fórmula podemos decir, o haciendo concordancia entre una y otra fórmula, podemos decir que el delta de CO2 solo va a aumentar cuando el incremento compensatorio del gasto cardíaco es insuficiente.
Entonces, si se produce un incremento del consumo de oxígeno de manera compensatoria, va a haber un incremento del gasto cardíaco. Y como estas variables están bastante relacionadas, también se va a producir como consecuencia un incremento de la producción del CO2. ¿Qué pasa entonces cuando ya no estamos en el contexto aeróbico, sino estamos en un contexto anaeróbico? ¿De dónde viene el CO2 en este caso? ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar que las relaciones o las reacciones a nivel de la célula, en las cuales van a haber, van a estar inmersos mecanismos en los cuales se producen tanto una liberación de hidrogeniones y también por el otro lado vamos a encontrar mecanismos en los cuales hay un consumo de hidrogeniones. Por eso es que hablamos de una liberación neta de hidrogeniones durante la hipoxia, los cuales entran al sistema de amortiguamiento del bicarbonato citosólico y el plasmático, de tal manera que al unirse el bicarbonato con los hidrogeniones, terminan formando ácido carbónico y esto posteriormente termina en un incremento de la producción del CO2. Es importante mencionar que durante esta etapa en la cual predomina la producción anaeróbica del CO2, la producción aeróbica disminuye. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el delta de CO2 y su relación con el gasto cardíaco? Yo les había mencionado las fórmulas que relacionan una con otra, ¿cierto? Entonces, si el consumo de oxígeno es el principal determinante de la producción del CO2 y en la fórmula del gasto cardíaco, por el método de Fick, nosotros tenemos la relación a través del consumo. De manera modificada, nosotros podemos decir que la producción del CO2 es igual al gasto cardíaco por el contenido por la diferencia del contenido venoarterial de CO2. Gracias a la curva de disociación del CO2 y el efecto Aldane, en rangos fisiológicos hay una buena correlación entre el CO2 y el contenido de CO2 en sangre arterial. Por lo cual yo puedo tomar los valores de CO2 como un sustituto del contenido del CO2. Y entonces nuestra fórmula del método de Fick quedará de la siguiente manera, ¿no? El delta de CO2 va a ser igual a una constante por el consumo, la producción del CO2 sobre el gasto cardíaco. Esto indica que el gasto cardíaco y el delta de CO2 tienen una relación inversamente proporcional, ¿cierto? Si se produce una disminución continua del gasto cardíaco, voy a obtener un incremento del delta de CO2. Entonces, el gasto cardíaco y el delta de CO2, como ya lo había mencionado, mantiene una relación curvilínea inversa. La ausencia de un aumento de delta de CO2, sin embargo, no impide la presencia de disoxia tisular, porque son dos mecanismos diferentes. En condiciones no inflamatorias, el delta de CO2 está estrechamente relacionado con el gasto cardíaco, tal como lo hemos mencionado y lo hemos explicado con estas fórmulas y con estas gráficas, ¿no? Pero ¿qué pasa en el contexto del shock séptico? Múltiples investigadores, dentro de los cuales se incluyen al grupo de investigadores de Ospina y de Jean-Louis Vincent, observaron que la concordancia entre el gasto cardíaco y el delta de CO2 durante el shock séptico es débil.
Y esto se debería a la relación que tiene el delta de CO2 con las alteraciones del flujo microcirculatorio. Recordemos entonces que en el shock séptico o en el estado séptico, existe sin duda disfunción microcirculatoria. Esta disfunción se basa en una disminución de la densidad capilar funcional y una mayor heterogeneidad del flujo sanguíneo, en la cual vamos a ver eh, capilares permeables con capilares que no están permeables en el mismo lugar. Y esto va a traer como consecuencia una incorrecta extracción de oxígeno. Entonces, durante la hipoxia tisular, es necesario mencionar o recordar que la producción de CO2 total disminuye a pesar de que hay una generación de CO2 anaerobio y que el contenido de CO2 venoso va a aumentar a medida que disminuye el flujo sanguíneo tanto macro como una disminución del flujo microvascular. Y a este fenómeno se le conoce como el fenómeno de estancamiento de CO2. Los mismos investigadores que inicialmente observaban esta diferencia de la correlación del delta de CO2 en estados sépticos, se preguntan, ¿no? ¿Existe un efecto a nivel de la microcirculación en los pacientes que tienen shock séptico? Y entonces se concluye finalmente en estas investigaciones que un aumento de la heterogeneidad del flujo sanguíneo microcirculatorio y la disminución de la densidad capilar funcional estaban bien relacionados con un aumento progresivo del CO2. Y para ello tenemos esta gráfica, ¿no? Y para ello tenemos las variaciones del flujo sanguíneo macro y microcirculatorio y sus efectos sobre el delta de CO2. No voy a explicar todo esto en aras del tiempo, sin embargo, sí vamos a hacer hincapié aquí en el recuadro A normal, en las cuales tenemos una coherencia entre la macrocirculación y la microcirculación. Y entonces tenemos un delta de CO2 normal. ¿Qué sucede cuando hay un bajo flujo y cuando hay un flujo microcirculatorio homogéneo? Es decir, cuando hay alteración de la macrohemodinamia, pero la microhemodinamia está bien. Entonces aquí vemos que hay una buena correlación del delta de CO2 con el gasto cardíaco. Sin embargo, en los estados en los que hay una heterogeneidad microvascular, que como les dije, básicamente es la alternancia entre vasos que son funcionales con capilares que no son funcionales, aquí vemos que cuando hay un bajo flujo y un flujo microvascular heterogéneo, también va a haber un incremento del delta de CO2. Por el otro lado, cuando tenemos un flujo macro normal y un flujo microcirculatorio heterogéneo, va a haber también un incremento del delta de CO2 finalmente, ¿no? Ya. ¿Esto a qué nos lleva a concluir lo siguiente? El aumento del delta de CO2 generalmente sugiere un gasto cardíaco bajo o insuficiente. Sin embargo, en condiciones inflamatorias graves, las alteraciones de la densidad capilar funcional y la heterogeneidad del flujo sanguíneo microvascular también podrían explicar la acumulación venosa del CO2. Entonces, ¿es importante la evaluación clínico-gasométrica en el contexto de shock? Sí. Sin embargo, ninguna de las evaluaciones debe ser interpretada o utilizada para definir una estrategia de reanimación de manera aislada. Debe realizarse un análisis riguroso en base a las características fisiopatológicas de cada paciente.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Agradeciendo de antemano la excelencia de ponencia de la doctora Lidia Jiménez, continuamos con el